Nuestro siguiente ponente es Antonio Fernández Paniagua Díaz Flores. Antonio es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la administración española, fundamentalmente en el ámbito de las telecomunicaciones, donde ha ocupado diferentes puestos directivos, entre ellos jefe de área de normalización técnica, subdirector general de promoción y normalización del servicio de telecomunicaciones, subdirector general de infraestructuras y normativa técnica, y subdirector general de planificación y gestión del espectro radioeléctrico desde el año 2005 hasta el pasado 31 de octubre del 2024, porque desde el día 1 de noviembre es consejero de transformación digital en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Antonio es representante de España en el Comité del Espectro Radioeléctrico y en el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico de la Unión Europea. Y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha sido jefe de la delegación de España en las Asambleas Mundiales de Normalización de los años 2000 y 2004 y en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones celebradas en el 2007, 2012, 2015, 2019 y 2023. Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, felicidades a todo el mundo de la radio por el centenario, en particular a la cadena SER porque hoy es el centenario de la primera emisión de Radio Barcelona, y también quería agradecer a la organización el haber invitado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a esta jornada. Y bueno, tengo que recoger el testigo que me ha dejado Jackie, nos ha dejado un mandato, que es que desarrollemos la radio digital en España lo antes posible. Y bueno, en primer lugar decir que eso desde luego es una tarea que tenemos que desarrollar entre todos. La Administración, que también tendrá su papel, y sobre todo los agentes del mercado, los operadores de radio, los operadores de infraestructuras e incluso yo hablaría también de los propios usuarios. Hay que contar con todo el mundo para establecer un plan de lanzamiento de la radio que sea viable y que sea realista y que pueda llevarse a cabo en la práctica. Yo lo más rápido posible voy a intentar contarles a ustedes es de qué partimos, cuál es la regulación actual, cuáles son las herramientas que ahora mismo tenemos para este lanzamiento de la radio digital en España. Tenemos tres elementos fundamentales. Por supuesto, necesitamos frecuencias para que esta radio se pueda desarrollar. Necesitamos una planificación detallada de estas frecuencias en diferentes múltiples digitales con diferentes ámbitos de cobertura territoriales. Y necesitamos un plan de digitalización. En este momento tenemos estos tres elementos que probablemente puedan requerir de algún tipo de ajuste, de algún tipo de medida adicional, pero tenemos que contar con lo que ya tenemos. En este sentido, en lo que se refiere a las frecuencias, el cuadro nacional de frecuencias en España es muy claro, como en todos los países, y destina la banda 195 a 223 MHz para la radio digital. Y teniendo en cuenta esto, el Plan Técnico Nacional que se aprobó en el año 99 y una orden ministerial que se aprobó entonces también con la planificación de la radio de ámbito local, tenemos planificado todo el espectro en un total de 3 múltiples nacionales de ámbito nacional, 2 múltiples digitales de ámbito autonómico y 297 demarcaciones de radio digital local. En lo que se refiere a los 3 múltiples nacionales, tenemos 2 múltiples nacionales con desconexiones territoriales de ámbito provincial y un múltiple nacional de frecuencia única, es decir, que no tiene desconexiones territoriales. Y en el ámbito autonómico, uno de ellos tiene también desconexiones territoriales de ámbito provincial y el otro también es de frecuencia única y, por lo tanto, no tiene desconexiones en cada una de las comunidades autónomas. Y, insisto, luego tenemos 297 demarcaciones de radio digital local. En lo que se refiere a licencias, las licencias que se otorgaron inicialmente, las de ámbito nacional están todas otorgadas, están activas. Y tenemos, en total, en el múltiple de ámbito nacional que no tiene desconexiones, tenemos 6 licencias, 4 programas de Radio Nacional de España y 2 que se otorgaron por concurso, que bueno, algunos de ellos ha ido cambiando de titular a lo largo del tiempo, pero están ahí activos. En el múltiple... En los 2 múltiples con desconexiones provinciales, uno de ellos hay 2 canales también de Radio Nacional de España, 4 de concurso y 6 de concurso en el otro múltiple de ámbito nacional con desconexiones provinciales. En el ámbito territorial autonómico y en lo que se refiere a la radio local,
ha habido poco desarrollo. Alguna comunidad autónoma ha concedido licencias de ámbito autonómico. En alguna demarcación de radio digital local también se han otorgado licencias, pero en general muchas de ellas ni siquiera han llegado a convocarse los concursos correspondientes. En el caso del plan técnico, recordar que se aprobó la primera versión en el año 99. Yo creo que ya lo ha dicho la gente, fue un plan muy ambicioso que preveía que íbamos a tener un 50% de la población en 2001, un 80% de la población el 30 de junio de 2006 y un 95% de la población el 30 de junio de 2026. En este plan, el artículo 4 establecía claramente que las especificaciones técnicas de transmisión son las de DAB, es decir, la norma ETS 300-401 del Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones. Este plan ha ido sufriendo diferentes modificaciones, en general para ir garantizando la viabilidad de la radio digital, porque los hitos que se habían marcado pues ya se veía que no iban a poder ser alcanzados en la práctica. Se modificó inicialmente en el año 2006 mediante el Real Decreto 776 y ahí se habilitó al Secretario de Estado de Telecomunicaciones a modificar los bloques de frecuencias establecidos en el plan técnico y también a redistribuir los programas entre los operadores. Esto estaba condicionado a que los operadores presentaran una propuesta a la Secretaría de Estado de cómo redistribuir de una manera más racional estos programas, propuesta que no llegó a recibirse en ningún momento en la Secretaría de Estado y, por lo tanto, digamos, esta habilitación que se hizo para poder hacer esto no se llevó a la práctica. Y también se modificó la fecha de obligaciones de cobertura y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2011 la fecha para alcanzar la cobertura del 80% de la población. La segunda modificación del plan se hizo en el año 2011 mediante el Real Decreto 810 de 2011 y en este caso ya fue para garantizar la continuidad del servicio porque una vez más iba a ser imposible cumplir con los hitos que se habían marcado. Lo que sí se hizo en esta modificación de 2011, se aprobó a la vez un plan de digitalización de la radio digital terrestre, que entre una de las medidas que incluía este plan de digitalización era modificar el plan técnico nacional para habilitar a que se pudiera utilizar la tecnología DAB+ en lugar de la tecnología DAB. Y de esta manera, en el Real Decreto 809 de 2011, se estableció el principio de neutralidad tecnológica de manera que se permitía que si todos los integrantes de un múltiple digital se ponían de acuerdo, podían utilizar la norma de DAB+. Se establecía, eso sí, que en caso de que no hubiera acuerdo entre los integrantes de un múltiple, la norma seguía siendo la norma de transmisión correspondiente a DAB. También se modificaron las fases de cobertura y ya en este caso lo que se estableció es una única obligación de cobertura del 20% y se condicionó al aumento de esta obligación de cobertura al futuro incremento de la audiencia en radio digital. Es decir, en este caso, ya de una manera más realista, se condicionó el aumentar la obligación de cobertura cuando en los ámbitos en los que esta obligación del 20% se cumplía, se consiguiera una determinada audiencia en la recepción de radio digital. Luego también recordar que se volvió a modificar el plan técnico en el año 2019, pero bueno, esta fue una modificación básicamente para modificar el título, para cambiar la palabra terrenal por terrestre y poco más. También recordar que la disposición transitoria 15 de la Ley Audiovisual que se aprobó en el año 2010 fue la que estableció que el Gobierno tenía que aprobar un plan de digitalización, plan que se aprobó en 2011 conjuntamente con la modificación del Real Decreto que se hizo y además nos obligó a la Administración a presentar este plan a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros, que lo hicimos, aunque parezca raro, hicimos una presentación del plan de digitalización a todos los países europeos. Este plan se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se elaboró entonces con consenso del sector, en aquel momento era el Foro de la Radio Digital, una entidad que estaba constituida y que representaba a todos los actores de la radio digital, y en ese plan se establecieron varias medidas. Primero, modificar el plan técnico, como se hizo para establecer la posibilidad de utilizar DAB+,
Se hizo un estudio, había que hacer un estudio de la posible redistribución de los programas de los operadores. Una vez más, este estudio no se ha llegado a ejecutar porque tampoco ha habido propuestas del propio sector para llevar a cabo esta redistribución. Se acordaron una serie de actividades de promoción e impulso de la radio digital, que en aquel momento asumía el foro de la radio digital. Se aprobaron la realización de una serie de pruebas piloto con DRM y con otra serie de cosas que se han hecho, pero que han demostrado un poco tampoco la no viabilidad de la digitalización de la radio con DRM. Muy rápido, acabo ya. Y también había que hacer un estudio sobre las condiciones y requisitos que pudieran permitir el establecer una fecha para el pago de la CE. Esto lo complementaríamos, toda esta regulación lo complementaríamos con lo que aprobó el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas respecto a la obligación de que los coches de una determinada gama incorporen un receptor con DAB. Estos son los elementos que tenemos. Yo creo que es importante tenerlos en cuenta y a partir de ellos lo que habrá que ver, la Administración, todos los agentes del sector, es si hay que hacer algún ajuste, si es necesario hacer algo más para poder establecer un plan de lanzamiento de la radio digital que sea, insisto, realista y que pueda llevarse a cabo en la práctica. Muchas gracias.